Muy bien. Eh, Bienvenidos al último estudio en la serie sobre los rudimentos primeros. Hoy vamos a hacer la segunda parte de la clase que comenzamos la semana pasada sobre el tema el reino de Dios. La semana pasada eh, vimos las escrituras que nos enseñan claramente que el reino de Dios va a establecerse en la tierra en que vivimos. Es una esperanza terrenal. eh, a a las personas fieles del pasado, Dios les prometió la tierra, heredar una tierra. Y vimos que nunca fue el propósito de Dios de destruir la tierra en que vivimos, pero la tierra es el lugar donde Jehová va a establecer su gloria en el futuro reino, que se llama el reino de Dios. Vimos esto en la primera cita que buscamos la semana pasada, que viene del Padre Nuestro, que comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra. Es el propósito de Dios de establecer su gloria, su nombre, sus caminos en la tierra. Y la semana pasada vimos múltiples versículos que enseñan claramente de esto. Hoy vamos a hablar sobre el mismo tema, el reino de Dios, pero hacer la pregunta: ¿qué va a pasar en el reino de Dios? ¿Qué es el propósito del reinado del Señor Jesús en la tierra cuando venga? Y la semana anterior buscamos dos citas que se ven en la pantalla aquí. Primeramente del Salmo 72, que declara el propósito divino con el mundo. Toda la tierra sea llena de su gloria. Es la oración de Salomón, la oración de David, la oración que encontramos en Salmo 72. Que toda la tierra sea llena de la gloria de Jehová. Pero vivimos en un mundo de pecado. Todos pecaron, dice Pablo en Romanos 3, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo va a cambiar la tierra en que vivimos para lograr el propósito que se declara arriba? ¿Qué pasos va a tomar Dios para cambiar el mundo de pecado, el mundo en que vivimos? Y no es difícil entender que no vivimos en un mundo que refleja la gloria de Dios. Vivimos en un mundo de guerra, de hambre, de injusticia, de pecado. ¿Cómo va a transformarse el mundo en que vivimos en un mundo lleno de la gloria de Dios? Bueno, por medio de la mano humana es imposible. El esfuerzo de los gobiernos humanos es para establecer paz y justicia, pero no pueden hacerlo. Entonces es importante que en el futuro eh, Dios intervenga en los asuntos de la tierra para establecer su reino, para cambiar el mundo de un mundo de pecado a un mundo lleno de su gloria. Y en la Biblia, el día de la intervención divina en los asuntos del hombre se llama el día de Jehová, el día cuando Jehová intervenga para establecer su reino, el día cuando Jehová mande a su Hijo Jesús para reinar. He aquí el día de Jehová viene,
declara la profecía de Zacarías 14, pero es una declaración que encontramos muchas veces en la Biblia. Un día cuando Jehová establezca su reino en la tierra. Y no es una enseñanza secreta, ocultada en la Biblia. Por todos lados de las escrituras encontramos la enseñanza del día de Jehová y el establecimiento de su reino. Ahora, hoy no vamos a hablar de la última guerra. A veces el día de Jehová se llama el día grande y terrible de Jehová. Sí, habrá guerra. Y es un tema que vamos a guardar para la semana que viene. Hoy, más bien, vamos a enfocar cómo en el reino de Dios la tierra en que vivimos va a cambiarse de un mundo lleno de guerra y injusticia y pecado a un mundo que da gloria a Dios. Es el tema de hoy. Ahora, vale la pena repasar un poquito de lo que venimos hablando en los últimos estudios. ¿Qué esperamos en el futuro? ¿Qué son los pasos que van a tomar lugar en la tierra según la profecía bíblica? ¿Qué hemos visto desde las páginas de las Escrituras sobre el establecimiento del reino y qué eh, va a realizarse en el mundo en aquel entonces? Y tengo apuntado aquí 6 o 7 versículos que resumen lo que esperamos. Son declaraciones bíblicas, no son palabras mías. Entonces vamos a repasar brevemente lo que esperamos en el reino de Dios, lo que queremos ver cuando Cristo venga. Comenzando en Hechos 1:11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús vendrá. Jesús por segunda vez viene a la tierra. Punto 1. Primero Tesalonicenses capítulo 4. El Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. David, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Pablo, Zacarías, todos los fieles del pasado que duermen en polvo de la tierra, según dice Daniel capítulo 12, versículo 1, eh, volverán a vivir cuando Cristo venga para heredar la promesa, la herencia prometida por Dios. Cristo viene, habrá una resurrección. Es necesario, sigue Pablo en 2 Corintios 5, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Habrá un juicio. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y nos otorga en ese momento el premio de la vida eterna. Todos los reyes de la tierra en todo el mundo van a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, dice Apocalipsis 16. Esperamos una batalla final cuando Jehová, por medio de Jesús, va a humillar a las naciones de la tierra y mostrarles quién es el rey y quién gobierna en los reinos de los hombres. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Eh, Voy a tomar a los hijos de Israel de entre las naciones, y un rey será a todos ellos por rey, los limpiaré y serán por pueblo a mí, y yo a ellos por Dios.
Y la última cita que tenemos aquí en la pantalla describe el objetivo del reino de Dios. Preciso es que Él reine, que Jesús reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El objetivo del reino de Dios en la tierra es eliminar la muerte. Y esto quiere decir, como ya hemos aprendido de los estudios anteriores, esto quiere decir eliminar el pecado. La muerte es una consecuencia del pecado. Eliminada la muerte quiere decir eliminado el pecado. Entonces, en el reino de Dios, lo que esperamos va así. Jesús viene, va a resucitar a los fieles, habrá un juicio, habrá una batalla final, se llama Argedón, eh, se establecerá un reino que nunca será destruido. El pueblo judío eh, eh, van a arrepentirse y volver a ser el pueblo de Dios en la tierra prometida a su padre Abraham. Y el objetivo del reino de Dios es eliminar la muerte y el pecado de la tierra. Dije anteriormente en esta cadena de estudios que en realidad la Biblia es una historia del pecado. Comienza en Génesis 3 con la entrada del pecado en el mundo y termina en Apocalipsis 20, capítulo 20, que vamos a ver ahorita, con la eliminación del pecado de la tierra. Es una historia del pecado y concluye esta parte de la historia al final del reino de Dios. ¿Qué quiero decir? Bueno, ¿cómo va a hacerse este cambio de un mundo de pecado a un mundo que da gloria a Dios? Bueno, sabemos que el primer paso, como acabamos de ver, es la intervención de Dios, la batalla cuando Jehová juzgue a las naciones. Después de esto, viviremos en un mundo que se describe así en Isaías capítulo 2. Es un pasaje que describe el ambiente del reino de Dios. Así será el mundo del reino de Dios. Es el contexto del cambio que esperamos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y es un tema que corre eh, a lo largo del estudio que hacemos hoy, que las naciones van a Jerusalén para conocer a Jehová. Qué cambio, ¿verdad? Al estado de las naciones hoy en día, que niegan al Dios de los cielos. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, sus lances en hoces. No alzará nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Un mundo de paz, pero un mundo donde todas las naciones buscan a Jehová, quieren aprender de los caminos de Jehová y recibir sus leyes. Esto es más o menos en resumen lo que va a pasar en el reino de Dios. Un proceso de aprendizaje por todas las naciones de los caminos de Jehová
y la manera en que deben caminar delante de su Dios. Hay muchos versículos que hablan de este futuro que esperamos en el mundo. Aún vendrán pueblos, habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos, fuertes naciones, a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿Dónde? En Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad donde reinará Jesús, a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. No harán ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El propósito del reino de Dios es llenar la tierra con su gloria, sí, con el conocimiento de Jehová. ¿Quién es y qué espera de nosotros? Toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Es un proceso eh, que se manifiesta en los días del reino de Dios. Las naciones vendrán a Jerusalén para aprender de sus caminos. Buscarán a los que conocen a Jehová para aprender, para que toda la tierra sea llena del conocimiento de Jehová. ¿Cómo va a pasar esto? Eh, ¿Será algo automático entre las naciones? No. Será bajo el liderazgo, el gobierno de Jesús, el Rey. Habrá un gobierno en el reino de Dios. El reino de Dios es eh, la, todas las personas que viven en la tierra y habrá un gobierno sobre ellos y el rey será Jesús. Y por medio del liderazgo de Jesús, la tierra sí va a buscar a Jehová. ¿Vieron lo que dice Isaías 11? Las palabras que describen el rey del reino de Dios, sus características, por qué él sí puede reinar sobre toda la tierra. Isaías 11 dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, Isaí es el padre de David y a David, como vimos, Dios le dio promesa de un rey que iba a sentarse en el trono de Dios para siempre, el trono del reino de Dios para siempre. Es una profecía de Jesús. Y así son sus características. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, sino ni aguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, aguirá con equidad a los mansos de la tierra, herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Todos los atributos del rey del reino de Dios, todos
las características de Jesús en su reinado futuro, de justicia, de conocimiento de Jehová, de inteligencia, todas esas cosas eh, se verán en el reinado de Jesús, en el futuro reino de Dios en la tierra. ¿Para qué? Para lograr la difusión del conocimiento de Jehová en toda la tierra, para que la tierra se llene del conocimiento de Jehová, para que la tierra se llene de la gloria de Jehová. Así se describe el reino de Dios, el reino de Jesús en el futuro. Dominará de mar y mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo, porque todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Estamos viendo de todas estas citas un escenario donde las naciones humilladas por Dios van a buscar a Jehová y a su rey Jesús en Jerusalén. Todos los reyes se postrarán delante de Jesús, todas las naciones le servirán. Estamos hablando en términos que entendemos en el sentido terrenal, ¿verdad? Lenguas, naciones, pueblos, ciudades que vienen a Jerusalén a, eh, a- al rey para implorar favor, para adorar y para aprender de los caminos de Jehová. Así tenemos el grano del propósito del reino de Dios, diseminar, esparcir a todo rincón de la tierra un conocimiento de Jehová, para que todos los habitantes del mundo sepan quién es el Dios de los cielos y la tierra y cómo deben ordenar sus vidas para agradecer a Jehová y para llenar la tierra con su gloria. Ahora, ya vimos este sitio, vamos a leerla de nuevo. Pablo en Corintios capítulo 15 dice así: es preciso que que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y como dijimos, este quiere decir que no hay pecado tampoco. Si no hay muerte, no hay pecado, porque la paga del pecado, muerte es, como el mismo Pablo enseña en Romanos 6. La muerte es el fruto del pecado. Entonces, Cristo reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo, al final del proceso de cambiar el mundo, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, ¿qué van a hacer los fieles, los discípulos de Cristo en el reino? Ya hablamos de cómo los fieles del pasado van a ser resucitados cuando Cristo venga, van a participar en el reino, pero ya saben a Jehová, ya eh, han recibido la gracia y la salvación por medio de Jesús. ¿Qué es su papel en el reino de Dios en la tierra? Jesús reina. Dios le da el reino para dirigir. ¿Qué vamos a hacer los fieles? ¿Qué va a hacer Abraham, Isaac, Jacob, David? Todos estos que duermen en polvo de la tierra, pero en la resurrección, ¿qué van a hacer? Hablamos la semana pasada de cómo
la idea de que los redimidos, los que reciben la salvación, vayan al cielo para tocar arpa en una nube para la eternidad, es una idea ridícula. Dios tiene algo más tangible, más importante para los fieles. Al que venciere, dice Jesús en Apocalipsis capítulo 2. En otras palabras, a los que reciben el Evangelio y siguen en el Evangelio y guarden mis obras hasta el fin, ¿qué van a recibir? Sí, la vida eterna. Yo, pero también le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Jesús va a compartir la responsabilidad de reinar y guiar la tierra en el futuro en este proceso de aprender los caminos de Dios con sus discípulos. Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Es un papel importante que tenemos los fieles en el reino de Dios para ayudar con este proceso de abrir las mentes y los corazones de las personas a la verdad del Dios de los cielos y la tierra. Es algo que en realidad hacemos ahora por la predicación, cuando hablamos a nuestros vecinos, cuando enseñamos a nuestros niños. Siempre queremos compartir este evangelio tan lindo que tenemos, pero en el reino será en un nivel más grande. Yo le daré autoridad sobre las naciones para participar en el proceso de gobernar el mundo. Y Jesús dice en Apocalipsis, como yo también la he recibido de mi Padre. Y bueno, Jesús hace referencia al Salmo 2, donde Jehová le da a Jesús la autoridad de reinar. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. La herencia de Jesús, las naciones de la tierra. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con autoridad. Vas a imponerte, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es la autoridad que Dios da a Jesús y Jesús dice que al que venciere le da la misma autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vasos de alfarero, como yo recibí de mi Padre en Salmo 2. Entonces, las Escrituras pintan el escenario de un futuro reino con Jesús y los fieles en la tarea de cambiar el mundo en que vivimos, de un mundo de pecado, de un mundo de injusticia, a un mundo lleno del conocimiento y la gloria de Jehová. En el mismo libro de Apocalipsis leemos así en versículo 9 de capítulo 5. Donde en una visión los redimidos dicen así: nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, judío y gentil redimidos en el pasado, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ese es el papel para los redimidos en el futuro. Reinaremos sobre la tierra. ¿De dónde viene la autoridad? De Jesús. ¿De dónde viene la autoridad de Jesús para reinar? De Dios. Dios le da la autoridad a Jesús y Jesús comparte la autoridad con sus discípulos. Ahora,
nos profundizamos un poquito en el libro de Apocalipsis. No es eh, una ruta que recomiendo en un estudio de los rudimentos primeros de la Biblia. Porque Apocalipsis es el último libro de la Biblia, es un libro lleno de simbología, es un libro difícil de entender. Antes de entrar en el libro de Apocalipsis es eh, imprescindible entender el libro de Daniel porque la misma bestia de Daniel se presenta de nuevo en Apocalipsis, es la misma bestia. Y sin entender qué es la bestia en Daniel, es imposible seguir la historia en Apocalipsis. Sin embargo, el capítulo 20 de Apocalipsis nos da, en términos muy simbólicos, un resumen del reino de Dios en la tierra. Vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, en las últimas diapositivas vimos varios versículos que hablan del papel de los redimidos de compartir en el gobierno del reino de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo pueden David, Pablo, Ruth, Sara, eh, el eunuco etíope, cómo pueden todos estos redimidos gobernar el mundo? Reciben facultad de juzgar. Es el reino de Dios y son los redimidos listos para eh, llenar la tierra con la gloria de Dios. Y Apocalipsis nos dice que el reino de Cristo será para 1000 años. Es el famoso milenio eh, que se menciona mucho en los estudios del reino de Dios. 1000 años. Este proceso de cambiar el mundo en que vivimos, de un mundo de pecado y de injusticia, a un mundo lleno del conocimiento de Dios, lleno con la gloria de Dios. Y es interesante notar esto, que siempre, desde el principio de la creación, Dios le ha dado al hombre la, el libre albedrío. Es la voluntad de uno mismo para seguirle a Dios o no. Dios no quiere robots, no quiere eh, un servicio obligatorio donde la persona no tenga opción para seguirle a Dios. Quiere corazones y mentes que de buena voluntad quieren seguirle a Jehová. Entonces, aún en el futuro, en el reino de Dios, Jehová da la oportunidad para los habitantes del mundo escoger por su propia voluntad el camino de seguirle a Dios, a, a recibir los caminos de Dios. Y de los versículos que ya leímos, vemos que las naciones y los pueblos de la tierra sí van a querer aprender de los caminos de Jehová y los redimidos van a participar en este proceso. Preciso es que Él reine, que Jesús reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, cuando no haya muerte, podemos decir que el propósito de la primera parte del reino de Dios se ha logrado. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, vamos a resumir las citas que ya leímos.
Isaías habla de las muchas naciones que suben a Jerusalén para entender y declaran, caminaremos por sus sendas, por las sendas de Jehová. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová. Las naciones eh, que vinieron contra Jerusalén, dice Zacarías 14, que vinieron en guerra contra Jerusalén, ahora van de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová al, en, en Jerusalén. Entonces, em, la enseñanza constante en la Biblia es de un futuro cuando las naciones y los pueblos de la tierra van a buscar a Jehová en Jerusalén para aprender de sus caminos. Estos versículos describen el proceso del cambio del mundo en que vivimos. Ahora, hay un versículo interesante y leo este versículo solo porque nos da una idea de la diferencia entre la edad en que vivimos ahora y los días del reino de Dios. Dios no va a pegar la tierra con un martillo y exigir de un momento al otro todos los habitantes de la tierra reciban su palabra y la obedezcan sin falta. Es un proceso. Dios quiere a personas que le sigan de buena voluntad. Y Isaías 30, versículo 20, mirando hacia el futuro, describe el proceso. Tus maestras nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espadas palabra que diga, este es el camino, anda por él, y no echáis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y para mí ese versículo describe muy bien el ambiente del reino de Dios. Un ambiente lleno de instrucción en los caminos de Jehová. Vamos los fieles a participar en este proceso de esparcir la palabra de Dios, el conocimiento de Jehová por todas partes del mundo, en un ambiente que recibe de buena voluntad las enseñanzas. Entonces, vamos a cerrar el estudio hoy en el libro de Apocalipsis, comentando lo que dice el capítulo 20. Es un capítulo no tan fácil de entender, pero también nos describe el proceso del milenio, el proceso de los 1000 años. Primeramente, leamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ya leímos estos versículos anteriormente. Los redimidos van a vivir y reinar con Cristo 1000 años en este proceso de transformar la tierra. Pero Apocalipsis sigue diciendo así, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces,
En este pasaje leemos de dos clases de personas, los redimidos que son resucitados y heredan vida eterna cuando Jesús venga y reinarán con él 1000 años, reinan con Cristo 1000 años, pero otros que mueren y esperan otra resurrección. Y hay que recordar que cuando Cristo venga, si Cristo, por ejemplo, viniera mañana, hay personas que creen, hay personas que van a participar en la resurrección. Hay grupos, como dice Tesalonicenses, que van a ser eh, reunidos juntos con los resucitados para participar en el establecimiento del reino de Dios. Pero la mayoría de las personas en el mundo van a seguir en sus vidas bajo un nuevo gobierno, un nuevo reino. Y esas personas no eh, habrían recibido vida eterna. Todavía esperan la promesa de vida eterna. Tienen que aprender de Jesús, aprender de Jehová, aceptar su estado pecaminoso, arrepentirse y recibir a Cristo. En Apocalipsis capítulo 20, la profecía pinta un escenario cuando durante ese 1000 años personas viven y, y personas viven y mueren, así como vivimos nosotros, pero con la oportunidad. Voy a pedirle a Gregoria, por favor, que no pinte en la pantalla mientras hagamos el estudio, por favor. Em, que viven y mueren como nosotros, em, en la esperanza de recibir la vida eterna al final del milenio. Entonces esperan el día de la segunda muerte y la segunda resurrección, de participar en el reino de Dios. Y parte del propósito de 1000 años es dar la oportunidad de todos los habitantes de la tierra a integrarse en el reino de Dios. Ahora seguimos profundizándonos en el tema. Isaías 65 nos dice que en aquel entonces no habrá más allí niño que muera a pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Y sigue Isaías con el famoso versículo: el león y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, etcétera. Pero Isaías nos dice que un niño sí muere, pero no hasta los 100 años. Entonces, hay un cambio en el reino de Dios, un proceso de aprender, mucha oportunidad de recibir los caminos de Jehová y integrarlas en la vida de cada uno. Volviendo entonces a Apocalipsis 20, y vamos a, para concluir, tocar unos versículos difíciles en un sentido a entender, pero en realidad a base de lo que ya hemos visto en estos estudios, no es difícil entenderlos en nada. Apocalipsis 20 comienza así: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya sabemos que la serpiente antigua, diablo, el Satanás, el dragón,
son títulos o nombres que se da al pecado, a los enemigos de Dios, a las naciones oponentes a Israel. Son títulos. Y no estamos hablando aquí de un ser sobrenatural que anda por el mundo em, 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 engañando a las naciones. Son términos que hablan de pecado, de la naturaleza humana, así como vimos cuando Jesús reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Eh, no pones la mira en las cosas de Dios, más en las cosas del hombre. Las cosas del hombre van a ser atados en el reino de Dios. ¿Cómo? Por la diseminación de la palabra de Dios, por la palabra de Isaías 30 que dice, no va en este camino, pero en el otro camino. Estos versículos describen un mundo donde el pecado se disminuye mucho. Un contexto, un ambiente que permite que prospere la palabra de Dios, que prospere los caminos de Dios y que no se manifiesten los frutos del corazón humano. No vamos a volver y tocar el tema que hicimos profundamente en los estudios anteriores. Vamos a tomar, por supuesto, la enseñanza sobre este poder, eh, este eh, manifestación del pecado en el mundo que se ve en personas, en ideas, en naciones, en ejércitos, en enseñanzas, en los habitantes de Jericó, en Goliat, en Judas Iscariote, en Caín, la hija, la simiente de la serpiente, como dice en Génesis capítulo 3. Va a ser refrenado este poder en el mundo durante los 1000 años, como dice aquí. Pero cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20 sigue después de describir el reinado de Cristo y los redimidos por 1000 años. Dice, al fin de este proceso, Satanás será suelto de su prisión. Y es una referencia a la manera en que al final del 1000 años, las naciones, las personas, los individuos que viven en la tierra tienen que optar, escoger entre los caminos de Dios o los caminos del hombre. Y Dios va a darles la oportunidad de su propia voluntad escoger. ¿Quieren seguir con Dios o quieren revelar que es la naturaleza humana, que siempre quiere rechazar lo que Dios pide de nosotros por causa de nuestra naturaleza? Entonces, eso, lo que vemos en Apocalipsis capítulo 20 es la manera en que Dios cierre la historia del pecado en el mundo, dándole a todos oportunidad de escoger el camino recto, el camino de Dios. Porque después de 1000 años no habrá ninguna persona que pueda pecar. ¿Por qué? Porque en este momento, en la segunda resurrección, en el segundo juicio, veremos un fin total y eterno a las cosas que
están en contra de Dios. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 20. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Obviamente estamos hablando en términos simbólicos aquí, porque la muerte es lanzado en el lago de fuego. ¿Qué es la muerte? La muerte no es nada. No es posible, es imposible agarrar la muerte. La muerte describe el estado de una persona que no tiene vida. Entonces, estamos hablando de la destrucción total y final. El lago de fuego es un símbolo en la Biblia de una destrucción sempiterno. La muerte fue lanzado al lago de fuego. Así el diablo, o sea, el pecado y toda la tendencia humana de rebelar en contra de Dios. Y también el Hades, que es el sepulcro. Todas esas cosas que se asocian con la muerte serán borrados del mundo eternamente, o en palabras simbólicas, serán echados en el lago de fuego. Sabemos que el lago de fuego y la idea de fuego eterno es un símbolo. En Judas, por ejemplo, donde se describe la destrucción de Sodoma y Gomorra, habla del fuego eterno que consumió estas ciudades. Bueno, no sabemos que el fuego no fue eterno. Vamos al sitio de Sodoma y Gomorra, ahora no hay fuego. Pero la consecuencia del fuego es eterno. Así se llama un fuego eterno, llamas eternas. Y igualmente el fuego que consume la muerte, el diablo, Hades, el sepulcro, los caminos humanos, la voluntad humana, es algo eterno. Va a destruir todas estas malas influencias una vez para siempre. Y así termina los 1000 años. Esta es la muerte segunda, dice Apocalipsis, y la muerte será lanzado en el lago de fuego. Acuérdense de lo que dice Pablo. Preciso es que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué dice Apocalipsis de la muerte? La muerte será lanzado al lago de fuego. Destruida la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, Apocalipsis 20 hablan de la misma cosa. Un proceso del reino de Dios en la tierra que dura 1000 años, que va a transformar la tierra de un lugar de muerte, de injusticia, de la voluntad humana, de pobreza, de pecado, a un mundo que da gloria a Dios, que está lleno del conocimiento de Jehová. Bueno, 1000 años es un plazo fijo, ¿verdad? Comienza y termina. Comienza eh, con un mundo turbado, el mundo actual, y termina en un mundo limpiado, lleno de conocimiento de Jehová. ¿Qué pasa después? Bueno, en realidad, em, la Biblia no dice mucho sobre lo que pasa después de los 1000 años, este reino de cambio en la tierra.
Seguimos en 1 Corintios 15. Luego el fin, cuando entregue Jesús el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Y vamos a terminar nuestros estudios con este versículo, mirando al futuro, mirando a los días después del milenio, cuando no haya pecado, muerte, rebelión en la tierra, cuando el último enemigo de Dios sea destruido. Jesús, según lo que dice 1 Corintios, entregue, entrega el reino a Dios y se sujeta a Dios. Y después de esto, según las palabras de 1 Corintios 15, Dios sea todo en todos. Y a pesar de no saber exactamente qué quiere decir esto, tenemos muchas pistas en las escrituras que nos hablan de una unidad cuando el hombre camina con Dios en armonía en un mundo lleno de la gloria de Jehová.